Vamos a hablar sobre afinidad, una clase rápida sobre los conceptos esenciales de lo que es una afinidad. Bueno, la afinidad en realidad hay que decir que es un concepto que es tridimensional, es decir, si yo tengo aquí una proyección tridimensional, si yo tengo aquí un plano y aquí otro, esa posición es como si doblásemos una hoja de papel y tengo aquí, por ejemplo, tengo aquí una figura cualquiera representada en esa hoja de papel, dibujada, por ejemplo, un triángulo. Si yo la proyecto, por ejemplo, con una dirección cual fuera, con esta dirección, que tiene que ser paralela, es decir, este rayo que pasa por ese vértice debe de ser paralelo al rayo que pasa por este otro vértice y paralelo al rayo que pasa por este otro vértice, es decir, paralelos. Esa es en realidad lo que se llama la dirección de afinidad. Une puntos afines, todos estos rayos le ponemos símbolo de paralelismo. Bien, esos rayos lo que nos determina es una sombra, es decir, una proyección de esta pirámide sobre el plano del suelo, es decir, esta pirámide, después de haberla proyectado, y prolongamos aquí un poco lo que sería el eje de afinidad, que es la línea por la que se doblan los dos planos, la voy a recalcar mejor, ese sería el eje de afinidad. Nos tendrían que dar ya aquí un punto situado, es decir, nos tendrían que decir, por ejemplo, pues este punto, a este punto de aquí, que lo vamos a llamar A, que se le corresponde a este punto de ahí, que es A', es decir, nos tienen que dar una serie de datos para poder establecer la afinidad a partir de una figura, es decir, alguna combinación de elementos, quiero decir, o dos rectas afines, o una dirección de afinidad y un punto isoafín, nos tienen que dar alguna combinación de elementos. Entonces, a partir de ello, yo puedo establecer la sombra, es decir, la proyección de esta figura sobre el otro plano, mediante una afinidad. Si reboto esta recta que contiene A, este es B, este es C, esta recta, como vemos aquí, contiene a C y A, la hago pasar por aquí. Aquí, donde corta la recta que pasa por C, ahí estará el punto C'. Parece que se queda fuera del plano, pero es que en realidad este plano es infinito. El concepto del plano hay que entenderlo como infinito, no está delimitado por esa línea que yo he hecho ahí. Por tanto, lo prolongo un poco más, ya queda ahí encima del plano. Y ahora si hago lo mismo, por ejemplo, con esta línea, como ya tengo el punto afín que es C, prolongo esta línea CB, la hago pasar por C, porque ya conozco que es el afín. Y entonces, donde esta recta negra, que es la afín de CB, que rebota ahí con el eje es en lugar de puntos dobles, donde corta la línea de azul que pasa por B, es decir, ahí, donde se cortan las dos, ese será el punto B', afín de B. ¿Y cuál es la figura afín del triángulo rosa? Pues sería esto. Esta figura que estoy aquí delimitando, uniendo los puntos A', B' y C', esta figura que estoy rayando, esa es la figura afín del triángulo rosa, el cual lo que hemos hecho, insisto, ha sido proyectar cada uno de sus vértices con una dirección paralela, dirección de afinidad, que son estas rectas azules, hasta que han cortado la sombra, por decirlo así, de esta figura a el plano del suelo. Y lo hemos obtenido prolongando rectas que cortan al eje, como vemos aquí. Hemos prolongado esta recta CA, que es esta, su afín, y luego hemos prolongado la recta CB, que viene por aquí. Hemos prolongado esa recta y hemos establecido su recta afín, que es esta. Pues ese dibujo tridimensional, llevado a las dos dimensiones, sería algo así. Tendríamos el eje de afinidad, lo voy a poner del mismo color para que se vea el simbolismo. El eje de afinidad. Tendría aquí un triángulo, voy a hacer un triángulo igual, incluso rosa, igual, del mismo color que ese. Si nos han dicho, por ejemplo, que este es el punto
A y nos han dicho que aquí está A', insisto, nos tienen que dar alguna combinación de elementos para poder empezar a trabajar. En este caso nos han dado el eje, nos han dado el triángulo ABC y un punto afín. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es reproducir esto que he hecho yo aquí en el espacio. Prolongar la línea, por ejemplo, CA. Como sabemos que de esta línea ya conocemos un punto afín, que es este, pues lo que hago es hacerla pasar por el punto del que ya conozco su afín. También sé la dirección de afinidad, que son estas rectas azules que he hecho yo pasar por aquí, por cada uno de los vértices de la figura inicial, por A, por B y por C. Esas rectas que son la dirección de afinidad, aquí son estas y con un punto y su afín y los uno. Esa recta es la dirección de afinidad. Por lo tanto, como vemos, esta recta que contiene al punto A también debe de contener al punto C, porque si esta recta, su afín es esta, y esta recta, insisto, contiene a dos puntos, contiene a C y A, si yo trazo por C una paralela a la dirección de afinidad, y establezco aquí el punto C', que es el afín de A. Si hago la misma operación que hice aquí con la recta negra, es decir, prolongar CB, cojo la recta negra. Como de esta recta CB ya conozco un punto afín, conozco el afín de C, que es C', pues este punto lo reboto y lo hago pasar por el punto C, que ya conozco su afín. Si trazo una paralela a la dirección de afinidad por el vértice B, donde esa paralela corte aquí a la recta negra, ahí, ese es B', afín de B. Bien, estas rectas no han salido muy rectas, las de la dirección de afinidad las he estado haciendo a mano, pero se entiende que todas ellas tienen que ser perfectamente rectas y paralelas entre ellas. Perfectamente rectas y paralelas. Le pongo aquí el símbolo de paralelismo, tienen que ser todas ellas paralelas. Entonces, si ya uno los puntos que tengo aquí, los puntos que he ido sacando, A, B, AC y CB, lo que obtengo aquí es el triángulo afín del triángulo rosa inicial, que es este. Y con este ejemplo sencillo se ve lo que es una afinidad y el concepto de afinidad. Bien, vamos a comentar algunas particularidades. Pues, ¿qué tenemos que saber de particularidades? Pues, por ejemplo, que si yo tengo el eje de afinidad, que es necesario saber para saber construir los ejercicios rápidamente y con las mínimas cosas necesarias, es decir, con las mínimas herramientas que necesitamos conocer. Pues si yo tengo, por ejemplo, aquí el eje de afinidad, yo sé que el eje es el lugar que contiene los puntos dobles, el lugar que contiene a todos los puntos dobles, es decir, si este punto de aquí lo nombro como X, es también X', es decir, es enunciado y solución. ¿Y qué quiere decir con eso? Pues quiere decir, por ejemplo, que si el triángulo o la forma que sea, un cuadrado, un pentágono, la figura irregular, cualquier cosa que nos hayan dicho. Yo estoy haciendo el ejemplo con un triángulo. Si nos lo ponen aquí apoyado, por ejemplo, en el eje, ¿vale? Aquí en un punto, que lo voy a nombrar, por ejemplo, como punto A, yo sé que ese punto va a ser también A'. Este será B y este C, pero este será A y A', es decir, será enunciado y solución. Yo después de haber hecho aquí toda la afinidad correspondiente, me tiene que quedar aquí un triángulo en el cual la forma del triángulo tiene que ser la que salga después de haber hecho el triángulo, de haber trazado las paralelas a la dirección de afinidad, lo estoy resumiendo, pero yo sé que el triángulo solución tiene que estar apoyado otra vez en el mismo punto en el que estaba apoyado el triángulo rosa, porque, como digo, ese punto está contenido en el eje y ese punto es un punto doble, es a la vez enunciado y solución del problema. Eso es interesante saberlo, sobre todo también en el caso de que tengamos figuras
tengamos figuras que cortan al eje. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, el eje de afinidad y tengo aquí una figura que corta al eje, ¿vale? Yo sé que la solución a este problema, la solución tiene que pasar por ahí, y por aquí los estoy llamando puntos de cualquier manera, P y X. Yo sé que el triángulo afín que salga a este tiene que tener, no sé qué forma tendrá ni qué orientación, me lo estoy haciendo a mano alzada, estoy resumiendo el vídeo a los conceptos básicos, no, pero nos han tenido que dar algo para empezar, como dije al principio, nos tienen que dar a lo mejor un punto afín o nos tienen que dar algo para poder empezar a trabajar. Pero yo lo que sí sé es que este triángulo, el afín del triángulo rosa, tiene que pasar ese triángulo afín por ese punto y por ese. Es decir, saldrá con la forma que sea, dependiendo de la dirección de afinidad que nos hayan dicho, quedará en la orientación que sea, pero yo sé que si este triángulo rosa pasaba por ahí, el triángulo solución, que es el verde, tiene que pasar por ahí también, porque es un punto doble y por lo tanto es a la vez enunciado y solución del problema. Siempre, si un punto corta o está contenido en el eje, su figura afín debe de pasar por el mismo punto, como estoy demostrando aquí y ahí. Lo estoy resumiendo, insisto. Bueno, ¿qué más cosas? Y es interesante saber, cosas básicas. Pues por ejemplo, si yo tengo aquí el eje de afinidad y tengo aquí un triángulo y me dicen que tengo que obtener su afín, tengo aquí un triángulo que, ojo, me lo están dando, como vemos aquí, con esta recta. Este es el triángulo ABC. Me lo están dando con esta recta paralela al eje, como vemos. Bien, ¿qué tengo que saber de aquí? Tengo que saber que la figura que me va a salir aquí debajo tiene que tener una recta también paralela al eje, es decir, la misma recta. Si una recta es paralela al eje, aquí en la figura afín conserva el paralelismo, es decir, la figura saldrá con la orientación que sea, me habrán dado seguramente aquí algún punto afín, B' o alguno, para poder construirla de esta manera que he explicado aquí al comienzo, que es la forma correcta de hacerlo. Me han tenido que dar alguna herramienta para poder trabajar y hacer el ejercicio, pero yo sé que si esta recta que hay aquí era paralela al eje, esta que me tiene que salir aquí tiene que ser también paralela al eje. Eso es esencial para saber puntos en algunos ejercicios en los que no puedes determinar dónde está la posición de un punto y mediante la condición de paralelismo tú trazas una paralela y ya sabes que por aquí en algún lugar de esta paralela a la rosa, en algún lugar de aquí, estará el punto que estoy buscando. Por lo tanto, estoy haciendo a mano alzada, insisto, estoy resumiendo para no alargar el vídeo, pero si yo sé, quedaos con este concepto, si yo sé que una recta aquí es paralela al eje, aquí la solución tiene que ser siempre paralela al eje también. Es un concepto básico que ayuda a la resolución de muchos ejercicios. Bueno, pues estas son así algunas propiedades y algunas orientaciones sobre el concepto de afinidad, es decir, lo que es una afinidad, y algunos consejos básicos así a la hora de trabajar con el eje de afinidad y de cosas que pueden surgir en la realización de ejercicios de afinidad.